Vamos a Isaías 8, por favor. Isaías 8. Isaías 8 y versículo 20, la Biblia dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a ver. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llena con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre cómo debemos hablar sus palabras. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente por la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy terminamos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y como dice en ese versículo, sabemos que paso 5 tiene que ver con obedeciendo la palabra de Dios. Y si estás obedeciendo, vas a poner las palabras que Dios escribió aquí en práctica en su vida. Y ya vimos que tiene que ver un poco con su testimonio, con su práctica, como le dice aquí en versículo 20. A la ley y al testimonio. ¿Sí? Porque si estás obedeciendo la ley de Dios, que es la palabra, vas a tener un testimonio para él. ¿Sí? Pero ese testimonio también tiene que ver con su habla o lo que dices. Por eso el versículo sigue diciendo: si no dijeren conforme a esto, que es a la ley, es porque no les ha amanecido, es decir, porque no tienen luz dentro de ellos. No se levantaron espiritualmente, no son renacidos o no viven para Dios, uno de los dos. Y la verdad, hermanos, es que su testimonio combinado con su dicho, eso iguala a viviendo para Cristo. Eso es no solamente siendo alguien que cree y es salvo, sino alguien que es un discípulo. Entonces hoy vamos a hablar sobre nuestro habla. Y hay dos tipos de habla en la Santa Biblia, según Dios. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Me imagino que está pensando dos. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 171. La Biblia dice: mis labios reposarán alabanza. ¿Dios? Cuando me enseñares tus estatutos. Y parece que una manera de hablar es por la alabanza. Es decir, adorando al Señor, y vea que eso es conectado con Dios enseñando sus estatutos a ti. Entonces la alabanza es como directada a Dios, es a Dios o sobre Dios o manifestando la gloria de Dios a alguien. Todo eso es alabanza. Quedando en Salmo 119, vamos a versículo 7. Versículo 7. Okay. Y la Biblia dice: alabarte con rectitud de corazón, cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Y vea que la alabanza llega de su corazón. Es algo real, es respondiendo a la palabra, y por eso estás obedeciendo. ¿Sí? Pero estás reconociendo algo de estos juicios, que son de Dios, que tienen valor, que tienen afecto en su vida. ¿Sí? Versículo 62. Versículo 62. La Biblia dice: a medianoche me levantaré a alabarte sobre los juicios de tu justicia. Y parece que debes alabar a Dios en la noche. Me imagino que los que son creyentes de la Biblia ya y siempre están ahí tratando de vivir para Dios, piensas en él en la noche.
Dices, wow, gloria a Dios por algo que pasó en la noche, una cita divina que pasó en la noche. Puede pasar. ¿Sí? O Dios te da ideas en la noche y por eso levantas para escribirlos, estás alabándole por eso. Eso pasa conmigo a veces y tengo que escribir eso ya, porque yo sé que yo soy solamente polvo, voy a olvidar de una. Entonces, gracias Señor, estoy ahí digitando eso rápido en mi cédula. ¿Sí? Alabando a Dios en la noche. Versículo 97. 97. No solamente en la noche, sino cuánto he amado tu ley, dice David. Vea, exclamación. Eso es algo verdadero de corazón. Él se emociona con la palabra. ¿Sí? Todo el día ella es mi meditación. ¿Eres así con la palabra? Parece que David era así, por eso él está alabando a Jehová, gloria a Dios. Entonces, por medio de sus juicios en corazón, es en la noche y en el día, y todo el día, y toda la noche, alabando a Dios por lo que Él te dio, y reconociendo algo sobre esta palabra. Versículo 103. Versículo 103. Cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Sí? Y es algo que te gusta, que tiene un sabor bueno a su alma, esta palabra, y por eso estás alabando a Dios. Amén. ¿Sí? Pero ¿por qué no? No entiendo. ¿Cómo es así? ¿Sí? Vamos al versículo 162, mismo capítulo, o mismo salmo, perdón. 162. Regocíjome yo sobre tu palabra. ¿Cómo? ¿Sí ven? Ya estamos viendo la comparación, ¿sí ven? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo el que haya muchos despojos? Y imagina encontrando tesoro en su tierra cuando estaba ahí excavando un poco con un palo y encontraste joyas y oro, diamantes y plata y todo eso. Me imagino que vas a emocionar sobre eso. ¿Sí? Es como, wow. Debes ser más que eso con la palabra de Dios. Y si eres así, vas a alabar a Dios. Eso es el resultado. Es muy fácil. Reconociendo lo que tienes, lo que Dios te dio, valorándolo en esa manera, resulta regocijando al Señor por las palabras. Amén. Y esa alabanza va a extender en su vida con Dios cuando alabas a Él personalmente y también en sus interacciones con otras personas que no conocen a Él y también conocen a Él. ¿Sí? Déjame darte algunos ejemplos. Vamos a Génesis 41. Génesis 41. Quiero mostrarte alabanza que es muy simple. Imagino que nunca pensaste en esto, pero todo esto es alabanza según Dios. Génesis 41 y versículo 15 dice, y Faraón dio a José. Entonces estamos hablando de José. Yo he soñado sueño y no hay quien lo declare, y yo he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y vea que Faraón dice que escuchó sobre José, que él tiene este poder de entender sueños. ¿Sí? Y ya vimos que eso pasó, si leíste Génesis, ya sabes que eso pasó algunas veces. Pero mira lo que José hace. Eres así, cristiano. Versículo 16. Y José respondió a Faraón diciendo, sin mí. ¿Sí ven? Él redució a él mismo. Sin mí. Dios responda paz a Faraón. Y él está dando alabanza a Dios. Corrigiendo a Faraón diciendo que yo recibí mi sabiduría de Dios. ¿Sí ven? Es del Señor. Quiero declararte lo que Dios dice. Eso es alabanza. ¿Sí ven? ¿En serio? Sí. La Biblia dice es alabanza a Dios. Piensa en eso, porque hay muchos creyentes que hacen eso sin pensar, pero no están dando cuenta que está siguiendo
ese guía del Espíritu Santo cuando hacen eso. Y los que dicen que están siguiendo al Espíritu, pero nunca dicen la Biblia dice, o citan la Biblia, o tratan de dar gloria a Dios por lo que Dios dijo, lo que Dios reveló a ellos en la palabra. ¿Sí, ven? No están dando alabanza a Dios. Vamos a Daniel 2. Daniel 2. Es que Dios no menosprecia las cosas pequeñas de la vida, hermanos. Y nosotros ahí enfocado en alabanza, ya sé lo que estás pensando. No diste cuenta que esto es alabanza también, ¿sí? Daniel 2. Y versículo 19, para que sepas, el rey Nabucodonosor, él estaba listo a matar todos los sabios, porque ninguno podía entender el sueño de él. Y él quería saber qué significa su sueño. Y por eso Daniel y los otros judíos con él, los otros príncipes, Misael, Azarías, etc., ¿sí? Ellos oraron a Dios, sabiendo que Dios puede revelar los sueños, porque Él sabe todo, Él es omnisciente, ¿sí? Y versículo 19, la Biblia dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, en medianoche voy a alabarte, ¿sí? Por lo cual Daniel bendijo a Dios del cielo, bendiciendo a Dios. Eso es alabanza. Y Daniel habló, ¿sí ven? Alabanzas, hablando, y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y si sigues leyendo, llega al rey preguntando a Daniel sobre ese sueño, en versículo 26. Y en versículo 27 él dice, Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey, mas hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y él comienza revelando lo que Dios reveló a él. Pero vea que Daniel dio la gloria a Dios, no a él mismo. ¿Sí, verdad? Después de dando bendición a Dios por la palabra que él recibió, él dio gloria a Dios en frente de alguien perdido como un rey. Y no estaba avergonzado por eso. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces parece que la alabanza tiene que ver en las maneras más simples que todo, con dando gracias a Dios por todo lo que Él te dio. Y mostrando a otros que no conocen a Él o conocen pero no viven para Él, diciendo, Jesús dijo, la Biblia dice, ¿sí ven? O Dios sabe la respuesta, vamos a ver esto en la Santa Biblia y lo abre. Todo eso es alabanza. No diste cuenta, ¿sí ven? Porque muchos de nosotros estamos ahí diciendo, en lugar de Dios dice, el Señor dice, la Biblia dice, estamos diciendo, un hombre me dijo, este cura me dijo, este psicólogo me dijo, el pastor me dijo. Y no estamos dando gloria a Dios que ese pastor, especialmente si es un creyente de la Biblia, que ese pastor quiere que alabas a Dios y das el crédito a Dios. Pero nosotros, siendo bebés en la fe y todo eso, estamos dando gloria al pastor y él no quiere eso. Pero sabemos con los restos, ellos quieren la gloria. ¿Reconoces lo que dices? ¿A quién estás dando crédito de su vida, de su camino, de esta vida que vives cristiano? ¿A ti? Espero que no. ¿A otros cristianos? Espero que no. Debe ser de Dios que te renació y te dio el poder para vivir esta vida sobrenatural en la tierra. Amén. Y bueno, Salmo 33. Sí, alabanza tiene que ver con cantando, obviamente. Pero vea que tiene dos partes. Salmo 33. Y versículo 1 dice, cantar justos en Jehová. A los rectos es hermosura la alabanza, y cantando es alabanza a Dios.
especialmente si Él te hizo justo por medio de su fe en Cristo Jesús. Salmo 40 y versículo 3. Por eso es bueno si estás ahí cantando a Dios por ahí, todo eso es alabanza cuando piensas en Él. ¿Sí, verdad? Y quieres darle gloria por ahí. Y cantas en su carro, o cantas cuando estás caminando por ahí. O cantas en el trabajo sabiendo que otros escuchan. Salmo 40 y versículo 3 dice, y puso a mi boca canción nueva. A veces Dios hace eso si tienes un don. Y Él te da una canción espiritual, algo nuevo. Una canción nueva para Él, para alabar. Eso es el propósito. Por eso hay tantos himnos. ¿Sí? ¿Dónde está mi no lo veo aquí. Pero sí, ya sabes que hay himnos que son muy grandes. ¿Cierto? Tú ves eso en Islam. Ellos no cantan nada porque no tienen algo para que deben regocijar. ¿Sí? Nuestro Dios nos salvó. Tenemos mucho para darle gracias. Y por eso ves eso en los himnos. Los salmos son canciones que Dios dio a los salmistas como David y Asa. Versículo 3. Y puso a mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y esperarán en Jehová. Y por eso cantamos, para que pueden ver a Dios, pueden temer a Dios y también esperar en Él también. ¿Sí, no? En la cruz yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Right? ¿Sí? Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Piensa lo que estás cantando. Estás alabando a Dios y otros escuchan el Evangelio por eso. ¿Amén? Y es en las dos cosas, teniendo los dos con templanza, que realmente estás alabando a Dios. Y la cosa triste es que hay muchos cristianos que enfoquen más en uno que el otro. ¿Sí, va? Y dicen, ellos son más de corazón porque cantan más. Eso no es cierto. ¿Sí, va? Si estás siguiendo a Dios de corazón, vas a hacer los dos en su vida. Tanto como José y Daniel y David. ¿Sí, va? No uno más que el otro. Y también hay algunos que enfocan más en la palabra y no cantan. Eso muestra que como estás perdiendo su primer amor. ¿Por qué no quieres regresar a la cosa que a donde comenzaste su relación personal con Dios? Cantando sobre Jesús, debes apreciar eso mucho también. Amén. Y bueno, la segunda cosa, Salmo 119 y versículo 172. Porque parece que Dios cambió mi manera de dar este mensaje, está bien. Salmo 119 y versículo 172 dice, hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí tenemos proclamando, la proclamación de la palabra de Dios, hablando por medio de su lengua y su boca las palabras de Él, mi palabra, ¿sí, va? Dice Dios. No hablando lo que te importa, hablando lo que Él dijo. Esto también se llama predicación, ¿sí, va? Entonces, predicando a otros es otra manera de hablar las palabras de Dios. Salmo 119 y versículo 13, por favor. Versículo 13. Eso es importante, hermanos, porque muchos piensan que predicando es algo que solamente haces en el púlpito o afuera en la calle, en una esquina, gritando. Eso no es cierto. Si tú estabas ahí copiando la palabra y poniendo en WhatsApp, en un texto a otra persona que estaba preguntándole sobre Dios, ya estabas predicando. Sin saberlo. ¿Sí, ve? Y también incluye predicar en el púlpito y también en la calle, incluye eso. Pero debemos reconocer que cuando estás ahí hablando con su lengua las palabras de Dios, eso es predicando.
en general. Y no tiene que ver con el volumen de su voz ni nada así. Tiene que ver con usted siendo dispuesto de obedecer la palabra de Dios y obedecer ese guía del Espíritu Santo para tomar el tiempo para decir lo que Dios dijo a ti, a otro que necesita sus palabras. Salmo 119 y versículo 13. Dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Sí ven? Aprendes los juicios para contarlos. No lo aprendes para no contarlos. No eres una esponja que solamente recibe más y más agua y nunca estás ahí tratando de exprimirlo, de sacar ese agua. Porque ya sabes, si dejas una esponja mojada por ahí y no sacas el agua, se vuelve muy maluco, ¿cierto? Se pone inútil, se pone feo. Acuerda que el Espíritu Santo es como agua viva, que corre, no se queda parado. Hay muchos cristianos que hacen eso. Quieren beber la palabra y no quieren darlo a otros. Eso es triste, porque el amor es dando a otros. Eso es lo que es. ¿Por qué no quieres dar la palabra de Dios que te salvó a otro? Versículo 42. Versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y a veces Dios te da las respuestas a preguntas que otros tienen para ti. Debes ser listo para contarlos a otros. Eso es predicando. ¿Sí? A veces una pregunta sincera, a veces no es, pero si es una pregunta sincera, una pregunta hecha para pelear contra Dios, no importa. Dios tiene la respuesta que puede poner a ellos callados. ¿Sí ven? Ellos tratando de avergonzarte, pero no pueden porque estás confiando en la ley de Dios. ¿Sí ven? Versículo 46. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y eso es la cosa. No vas a avergonzar de Dios, vas a ser listo de decir a otros que Jesús me salvó. Él, una persona, no una cosa, no una iglesia, no una religión, no un papa, nada así. Jesús te salvó y estás diciendo eso a otros. ¿Quieres conocer a Dios personalmente? Él es la vida eterna, ¿no? Sí, vas a ir al cielo, gloria a Dios si eres salvo. Eso no es la cosa, la gran cosa. La gran cosa es conociendo a Dios personalmente. ¿Sí, ¿no? ¿Reconoces eso? Como dice en versículo 165, y no está escrito ahí. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropezón. Y es por temiendo la ley y meditando en la ley y alabando a Dios por esa ley que puedes predicarlo a otros y proclamarlo en esa manera para que no eres avergonzado en frente del enemigo. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Solamente contando las palabras de Dios es eficiente para enseñar y reprender y corregir y instituir en justicia a los que conocen a Dios y no conocen a Él. Gloria a Dios. Y estás dando su habla para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué debe resultar? Actos 4. Actos 4. Si estás tratando de obedecer en esta manera, personas van a reconocer algo sobre ti. Actos 4 y versículo 13 dice. Actos 4 y versículo 13 dice. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e idiotas, estos son los pensamientos de los fariseos que son sin letras e idiotas, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Eso es la cosa importante ahí. Que gente reconoce que estaba con Jesús por la manera que vives y también por lo que dices. Algo pasó con esta persona. Ellos dicen que son cristianos, pero él es un fanático, él es un cristiano real. Él lo vive. Y él siempre me está contando sobre lo que Jesús hizo para él hoy. Hablando del Señor y todo eso. ¿Sí ven?
Para que sepas, los fariseos dijeron eso solamente porque Pedro y Juan no se fueron a universitario o su escuela para fariseos. Entonces piensan así, pero personas con mucho orgullo piensan así siempre, ¿cierto? No son realmente idiotas, pero algunos piensan así porque creen que tienen más sabiduría, etc. Nadie tiene más sabiduría que Jesús. Él es lleno de sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Y Pedro y Juan, estando con él, eso manifestó en su vida y ellos podían verlo. Tanto que, versículo 31. Y como hubieron orado, en el lugar que estaban congregados se conmovió. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron animosamente. No, la Biblia no dice eso. Y hablaron animosamente sobre los hombres, los padres de la fe. No, la Biblia no dice eso. Y hablaron animosamente la palabra de Dios. Y eso es como sabes que realmente estás obedeciendo a Dios. ¿Sí ven? Pero sabemos que hay cristianos por ahí que hablan de todo aparte de la palabra. O hablan contra la palabra de Dios diciendo que fueron conmovidos del Espíritu Santo para hablar contra su palabra. Parece que se decepcionaron a ellos mismos en corazón y por eso piensan algo que es necio así, como Dios contradice a sí mismo. Increíble. Y puede ser que piensen, pues, bueno, yo ya conocí a Dios, tengo como 2 días andando con Él, tengo miedo a hablar con gente y todo eso, pero tienes ese deseo en el corazón. Si tienes ese deseo, Dios va a ayudarte a tener el poder para ponerlo en práctica. ¿Hasta qué? Proverbios 21. Y versículo 28 dice, el testigo mentiroso perecerá. Amén. Qué bueno. ¿Sabes qué? El Corán, Dios va a quemar eso. El Vedas, Dios va a quemar eso. El Tripitaka, Dios va a quemar eso. La biblioteca del Congreso, Dios va a quemar todo eso también. Si es mentiras. Si tiene cosas sobre evolucionismo y todo eso, quémalo. ¿Sí ven? 28. Mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Entonces, eso tiene 2 significados. Usted va a permanecer en el dicho de Dios porque creíste en su palabra, eso es cierto. Pero también vas a permanecer en diciendo eso a otros. El testigo mentiroso, él va a terminar su testigo, pero alguien que sigue a Dios va a seguir testificando las mismas cosas. Eso va a salir de ti, cristiano, si tienes ese propósito de vivir para Dios. Es garantizado. Un ejemplo de eso es en Juan 3 y Juan 19, hablando de Nicodemo. Porque Nicodemo era un fariseo y ese fue anoche para hablar con Jesús, porque no quería mostrar que estaba reconociendo algo especial con Jesús a los otros fariseos. Entonces se fue en noche para hablar con él. Pero después de tiempo, viendo más sobre las interacciones de Jesús con los otros fariseos y saduceos y herodianos y todos ellos, él reconoció la verdad, tanto que en Juan 19, versículos 39 y 40, él salió públicamente con José de Arimatea para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz en Calvario y sepultarlo. ¿Sí? Enfrente de los mismos fariseos estaban hablando contra Jesús durante esos momentos, en ese evento. Porque había muchos hablando contra Jesús, pero Nicodemo no. ¿Sí ven? Y él habló sobre su creencia en Jesús en ese momento. Ellos ya sabían, Nicodemo es uno de esos seguidores de Jesús de Nazaret. ¿Sí ven? Y eso fue porque Dios estaba edificando durante todo el Evangelio de Juan, durante esos 3 años del ministerio de Jesús, hasta que él tenía la confianza de hacerlo.
Y él permaneció también hablando más sobre la palabra de Dios. Será lo mismo contigo, cristiano. Si quieres poner ese propósito en práctica, vas a hablar la palabra. Vas a decir a alguien que Jesús me cambió. ¿Sí? Garantizado. Bueno, ¿en cuáles maneras puedo proclamar o predicar la palabra de Dios? Hay dos. Vamos a Actos 20. Actos 20. Actos 20 y versículo 20 dice, esto es Pablo hablando con otros judíos, y él dice, como nada que os fuese útil, me he retraído de anunciaros, enseñando públicamente, eso es uno, y de casa en casa, eso es la segunda manera, testificando a los judíos y también a los griegos, testificando a todos, el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces parece que Pablo proclamó la palabra de Dios que era necesaria en ese momento, el Evangelio, públicamente y en privado, casa a casa. Entonces esas son las maneras. Vamos a mirar públicamente primero. Vamos a Lucas 14 para ver la persona que comenzó esta enseñanza. Oh, ¿fue Pablo? No, fue Jesús. Lucas 14 y versículo 23 dice, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y aquí Jesús dice que debe salir afuera para predicar públicamente. ¿Sí, ve? Y es por eso, hermanos, que usted debe saber las reglas de su país según su gobierno. Si tienes libertad de predicar en la calle, ¿dónde puedes? ¿Cómo tienes que hacerlo? Si tienes que evitar a la gente para dejarles pasar. Porque puede ser que si bloqueas a la gente no puedes seguir ahí. Y la policía puede sacar. Sabiendo sus derechos, siendo un ciudadano en su país, te ayudará predicando públicamente. Estados Unidos tienen sus reglas. ¿Sí va? Puede ser que Colombia o otro país tienen otros, yo no sé. Pero usted debe saber, para que pueda saber en cuál manera debes hacer esto de proclamar la palabra de Dios públicamente. ¿Sí? Y el diseño que está en la Biblia para esto es en 2 de Timoteo 4. Entonces vamos a ver. 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4 y versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Entonces tienes que tener la doctrina de Dios para predicar según la palabra de Dios. Hay muchos que predican cosas contra la doctrina de Dios. Eso es un voto de tiempo y está sobrando para el diablo, entonces por favor cambie eso. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón en las orejas, y amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Y ya estamos en esos días, hermanos. Entonces, más que nunca es importante predicar públicamente en una manera dura, como un león, ¿sí ven? Subiendo su volumen en esa manera y hablando contra esta doctrina falsa y dando la verdad, a lo menos en la calle del Evangelio de Cristo. ¿Sí, no? Y si eres lleno del Espíritu Santo, Él te da ese coraje y valor de salir y predicar sus palabras, sabiendo que este mundo no va a recibirte muy bien, sabiendo que pueden tirar una lata de cerveza a ti cuando estás predicando. Y lo digo por experiencia, eso pasó conmigo en el Indy 500. Y Jesús sufrió mucho más que yo. ¿Sí, no?
Un siervo no es mejor que su maestro. Y tienes que pensar en esas cosas, hermanos. Reconociendo la importancia de proclamando la palabra de Dios, la importancia de siendo un creyente de la Biblia que practica sus creencias, tanto que lo hablas a otros. ¿Sí? Y si quieres ejemplos de sermones para predicar, puedes leer el libro de Eclesiastes, Salomón, un rey predicando. O puedes mirar el sermón del monte en Mateo 5 hasta 7, Jesús predicando. O puedes ver Jesús predicando contra líderes religiosos en Mateo 23 y ver la fuerza y autoridad y poder que él utilizó ahí. ¿Sí, no? O en Actos 2, viendo como Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó a los judíos para tener un ejemplo de eso. O Actos 17, con Pablo, lleno del Espíritu Santo, predicando a gentiles, que son la mayoría de nosotros en esos días. Entonces, ese debe ser su diseño más que todos. Porque cuando estás en la calle, estás predicando a gentiles que saben nada sobre la palabra de Dios. Entonces, mira lo que él había hecho ahí. Dios dio su justicia, sus juicios, sus mandamientos para enseñarnos. ¿Sí, verdad? ¿Cómo debemos hacer esas cosas? Estás mirando los ejemplos en la Biblia. Y también tenemos en privado, casa a casa. Vamos a Lucas 9. Lucas 9, por favor. Otra vez Jesús. Otra vez Lucas. Los hermanos que ya leyeron Lucas ya saben que esto es escrito a gentiles como nosotros. Por eso lo uso mucho más que Mateo. ¿Sí, verdad? Lucas 9 y versículo 4 dice: y en cualquiera casa que entrareis, quedar ahí y salir de allí. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, pónete muy furioso contra ellos. No, la Biblia no dice eso. ¿Sí, verdad? No tomas a ellos rechazando la palabra de Dios, no lo toma en pecho como si fuera que es algo personal contra ti. No es. ¿Sí, verdad? Eres un mensajero, un embajador de Cristo. Lo que ellos hacen es contra Dios, no a ti. Entonces, versículo 5. Aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es decir, ok, chao. Espero que Dios te ayude en el futuro. Y te vas. 6. Y saliendo ellos rodeaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Porque Jesús dijo eso a los discípulos. ¿Sí, verdad? Debe ser listo de dar el evangelio en privado, sabiendo que eso puede sanar el alma y el espíritu de la persona a quien estás hablando. Y si no quieren, bueno, limpia el polvo de sus pies y te vas. ¿Sí? Pero nota, debes respetar la casa de otro, porque estás hablando con ellos uno a uno en privado. Y puede ser que es su casa propia. Si dicen que no quieren que estés ahí, ok, no puedo, no, está bien. Que Dios te bendiga. O puede ser la casa solamente hablando uno a uno con alguien por ahí en su trabajo, ahí en yo no sé, en una tienda. Y ellos dicen que no quieren hablar más de esto. Y reconoces que realmente es eso, ok, bueno. Respetando el espacio de ellos, porque Dios respeta la privacidad de otro. Tanto que Él los deja ir al infierno si quieren eso en lugar de Él mismo. ¿Sí va? La decisión de ellos, no de Él. Entonces debes reconocer eso. ¿Cuál es el diseño de proclamando la palabra en privado? Vamos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y segunda de Timoteo es escrito a soldados de Cristo, tanto como Timoteo era. Entonces ya estás viendo por qué estamos aquí, para los que ya leyeron esta epístola. Segunda de Timoteo 2 y versículo 24 dice: y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre instruya a los que resisten, por si quizá Dios le dé que se arrepientan y conozcan la verdad, que se despierten,
¿sí ve? Porque no son amanecidos. Por eso hablan contra la ley de testimonio, Isaías 8. Pero puede ser que se despierten, por eso estamos ahí predicando la palabra. Y que se despierten y que desenreden del lazo del diablo los que son tomados vivos por él según su voluntad. Es decir, no voluntad del diablo, sino de ellos. Ellos querían el lazo del diablo. Puede ser que se levantan por usted dando la palabra de Dios y salen de ese lazo. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Hay Juan 3, Jesús hablando con un líder religioso, alguien que cree que sabe su religión. Y Juan 4, Jesús hablando con un simple, esa mujer samaritana. ¿Sí ve? Hay Actos 8, Felipe hablando con ese eunuco de Etiopía. Hay otros ejemplos, de uno a uno. Y vas a ver que generalmente no es como hablando como un león, sino siendo más como un cordero. ¿Sí ve? Sabio como serpientes, pero ¿cómo se dice esa palabra? Harmless, no me acuerdo. Pero siendo como una paloma, entonces no haces daño a otros. Eso es la manera, más como un cordero que un león. ¿Sí, verdad? Eso es la cosa. Especialmente si estás ahí por fin predicando ahí en la calle, debes ser listo y apto por medio del Espíritu Santo de cambiar eso de uno. Porque puede ser que estás predicando al público y estás ahí como un león y alguien llega para hacer una pregunta. Entonces tienes que cambiar inmediatamente para ser como un cordero con ellos. Eso es algo que solamente Dios puede enseñar si estás ahí sirviéndole, ¿verdad? Combinando los dos. Entonces, la próxima pregunta es, ¿quién debe obedecer en esta manera? Bueno, los hombres deben hacerlo, obviamente. Ya vimos muchos ejemplos. Hay otros como Moisés, que era un asesino, pero él buscó a Dios, ¿sí, verdad? Y comenzó sirviendo a Dios y regresó predicando la palabra de Dios en una manera muy fuerte, con mucho poder. Si leíste Éxodo, ya sabes eso. Y también en privado con otros dando juicio. O Elías, otro profeta que tenía poderes por medio del Espíritu Santo, pero él tomó el tiempo de trabajar con esa mujer que tenía un hijo que estaba muerto para resucitar, decide en privado también. O puede ser que eres como ese hombre de Dios en 1 de Reyes 13 y versículo 1 que dice, y he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino. Ese hombre de Dios es usted, hombre. ¿Sí? Eso puede representar a ti. ¿Estás ahí listo para obedecer la palabra de Dios, para practicarlo y hablarlo como Él quiere? No como usted quiere. Dios no es un pragmático, Él quiere que eres fiel a la manera que Él dio en las Escrituras. Gloria a Dios. Pero también no solamente los hombres, sino las mujeres también. Tenemos profetisas como Débora en Jueces y Ana en Lucas. ¿Sí? Y si ellas eran profetisas, obviamente estaban proclamando la palabra en público. Débora cantó, eso está en Jueces 5, ¿sí ve? Canción, ¿sí ve? Y Ana, ella proclamó la palabra en Lucas 2. Pero también tenemos mujeres como Loida y Eunice, están ahí en 2 de Timoteo 1, que eran la abuela y madre de Timoteo. Y el testimonio de ellas en la casa, viviendo para el Señor, buscando a Él. Y su habla reflejando eso, cuando cantaron a Dios, cuando estaban alabando a Dios y practicando las palabras de Dios, mostrado en su conversación y todo, tanto que Timoteo, que tenía un padre griego que no siguió a Dios, él respondió a ese testimonio de su mamá y de su abuela, y él siguió a Dios para ser un soldado de Cristo. El hijo de la fe de Pablo, gloria a Dios. ¿Sí ves? Entonces, mujeres, entiende ese papel que Dios te dio porque es muy importante. Había reyes en la Santa Biblia que siguieron a Dios con padres malvados porque la madre estaba siguiendo a Dios. ¿Eres listo para obedecer?
¿Sí? Y las mujeres proclaman mucho, están ahí hablando mucho. Me imagino que hablas con sus amiguitas por ahí, textando la palabra si conoces a Dios, tratando de ayudarles, mostrarles que Dios puede dar a cualquiera consolación. ¿Sí? Gloria a Dios. Oh, puede ser que piensas que eres muy viejo y no puedes. Eso no es cierto. Los viejos deben obedecer la palabra también. Mira a Noé. Él no comenzó su obra con Dios hasta que tenía 500 años. Me imagino que ninguno de ustedes llegaron a esa edad. Amén. Pero él era un pregonero de justicia y él predicó 120 años. ¿Piensa en eso? Ninguno de nosotros comparamos a Noé, pero él lo hizo. Su vejez no es una excusa, hermanos, lo que estoy diciendo. ¿Sí ven? O puede ser que eres como Manasés, un rey que era malvado en los ojos de Dios, pero en su vejez por fin arrepintió en gran manera a Dios, reconociendo lo que era y ponía su confianza en Jehová. Puedes leer eso en 2 de Crónicas 33, versículos 12 y 13 si quieres. Y sí, por lo que él hizo, él no podía cambiar toda la ciudad para seguir a Dios, porque él comenzó destruyendo ídolos, etcétera, porque él realmente fue salvo en esa manera, siendo tipología de nosotros. Ni siquiera podía cambiar los pensamientos de su hijo. Pero ese testimonio de ese viejo con su nieto, Josías, tenía afecto muy grande, tanto que Josías era el último buen rey de Judá. ¿Sí ven? Valió la pena, gloria a Dios. Me imagino que él buscó a Dios en parte por su padre y el testimonio que él tenía, reconociendo él siendo necio toda su vida. Él siendo una idiota por no seguir a Dios. Oh, qué bueno. Porque voy a ver a Manasés en el cielo. Y cualquier cristiano, cualquiera persona que es un cristiano que renació va a verle también, gloria a Dios. Entonces, si eres un viejo, puedes servir a Dios. No importa cuando conoces a Cristo. ¿Sí ven? O si eres un joven. Oh, yo soy un niño, ¿puedo servir a Dios? ¿Puedo servir a Dios por mi habla? Claro que sí. Puedes alabar a Dios y predicar la palabra también con otro amiguito en la escuela hablando de Jesús, cantando esas canciones. ¿Sí ven? Hay ejemplos. Samuel fue llamado cuando era un niño. Si lees sobre Samuel. ¿Sí ven? Y Jesús, él mismo dijo en Mateo 21 y versículo 16, él estaba citando Salmo 8 y dijo, de la boca de los niños y de los que mamen perfeccionaste la alabanza, hablando de Jehová. ¿Sí, verdad? Dios puede perfeccionar la alabanza por medio del corazón de un niño, porque niños son listos para dar su corazón entero a Jehová, su corazón entero al Señor Jesús. Y eso le da gloria y el servicio a Él. Gloria a Dios. ¿Sí, va? Entonces no me importa si eres hombre, mujer, viejo, joven o algo en la mitad. Eso no importa. Y también no importa el camino en que estás en su vida, porque puedes servir en cualquier camino. Por ejemplo, si eres alguien que tiene letras como Pablo, un erudito, un escolar, alguien que fue enseñado en la universidad del mundo, como Moisés, tú puedes servir a Dios. Y Dios puede utilizarte en gran manera, tanto como con Moisés y con Pablo. Por lo que aprendiste, lo que sabes, y Dios puede utilizar eso para darlo a los otros hermanos, recibir la sabiduría de Él por medio de ti. O puede ser alguien que es como sin letras e idiotas, como lo que ya leímos sobre Juan en Actos 4, sobre los otros apóstoles, solamente porque no fueron a la escuela, no importa. Dios va a darte su sabiduría y tú puedes enseñar eso. Gloria a Dios. Muchos de los predicadores más grandes que había en la historia de América eran algunos que no se fueron a la universidad y nada así. ¿Sí ve? Creo que Billy Sunday es uno, pero hay muchos. ¿Sí ve? O puede ser que eres alguien que obras, eres un obrero, como un granjero, un boyero, un pescador, un cuidadora de la casa. ¿Sí ve? Hablando de granjeros, Dios llamó a Gedeón. Cuando él estaba ahí haciendo algo en la granja, Dios dice, vea,
hombre fuerte del Señor, y él es como, ¿Dios? Y Dios le llamó, y él respondió a esa llamada, hizo una obra muy grande para Dios, para pelear contra los enemigos de Dios, porque estaba listo de escuchar y responder y obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí ven? O un ballero como Amós, que sabemos que es un profeta que escribió el libro de Amós. Yo solamente estaba ahí siendo un boyero por ahí y Dios me llamó porque había nadie en la ciudad que estaba sirviéndole, entonces Él buscó a mí, porque Él sabía que yo estaba listo de seguirle. Y llamó a Amós para ir a la puerta, a la cerca de la ciudad para predicar. Qué cosa, ¿no? Cualquier persona normal por ahí, una persona común. Yo estaba por ahí, pero respondí a la palabra de Dios y por eso puedo servir. Ese pescador, Pedro, buen ejemplo. ¿Sí? Pedro no era perfecto, pero estaba listo cada vez de responder a las palabras de Dios, responder a esa corrección, ¿sí? Para que él pudiera crecer en la fe, tanto que él era el líder de los apóstoles a los judíos. O cuidadores de casa como Marta, y puedes leer sobre ella, porque fue utilizado de Dios también. Todo eso cuenta. O puede ser que no eres un obrero, eres alguien de oficina. Eres un publicano como Mateo. Eres un médico o un histórico como Lucas. Dios puede utilizarte también, no importa. ¿Sí, no? O puede ser que trabajas para el gobierno. Puede ser que eres un rey como David. Y obviamente fue utilizado muy grandemente para el Señor. ¿Sí ve? Lee los Salmos. Lea Primera de Samuel. Gloria a Dios. O puede ser que no tienes familia, como Jeremías. Él tenía que quedar un virgen según Dios y no tenía familia, pero fue utilizado grandemente por medio de Dios. ¿Sí? Si eres un cristiano que no tiene familia, no significa que no puedes estar ahí predicando o que Dios no puede utilizarte como misionero, como hermano Marco Pérez. ¿Sí? Él no tenía esposa, pero Dios le utilizó como misionero. ¿Sí? O puede ser que tienes una familia, pero por medio de siguiendo a Dios tienes problemas familiares. Porque decidiste servir a Dios, no puedes controlar a otra persona. ¿Sí? Como Job, que su esposa dijo que castiga a Dios y muérete. Él no. Había un problema ahí. O Oseas, que por medio de la palabra de Dios, él fue y se casó con alguien que él sabía que va a ser una ramera contra él. ¿Cómo? Pero fue la palabra de Dios. Él estaba siguiendo las palabras de Dios en ese momento para hacer una ilustración de Dios tratando con la casa de Israel. Entonces no puedes mirar a un predicador y tomar la decisión, no está con su esposa, no puede predicar. ¿Sí ven? No entiendes y no sabes lo que pasó en esa situación, debes callarse, cristiano. ¿Sí ven? Un ejemplo en esos días es Charles Stanley. Yo no sé la situación en que pasó con él y su esposa, pero eso no significa que no puede estar ahí y seguir dando sus mensajes y todo eso. ¿Sí? No sabes, no sabemos lo que pasó. Entonces no puedes juzgar esa cosa. Imagino que si estabas viendo a Oseas en ese tiempo, vas a pensar que él no podía ser utilizado por Dios para nada, que tiene una ramera de esposa y todo eso. Pero Dios utilizó a él en gran manera, si lees el libro de Oseas. Un libro que es citado múltiples veces en el Nuevo Testamento por medio de Pablo, para mostrar la importancia de ese librito. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que todos los que son salvos deben obedecer al Señor en su práctica y en su habla. Bueno, para concluir esta serie, hermanos, vamos a Actos 18, por favor. Actos 18 y Colosenses 1. Una mano en Actos 18 y la otra en Colosenses 1.
Actos 18 y versículo 24 dice: Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor. Y cristiano, ¿sabes qué? Fuiste instruido en el camino del Señor. ¿Cuál era ese camino? Colosenses 1 y versículo 21 dice: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos del sentido por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. ¿Sí ves? Es decir, renaciste por el Evangelio de Cristo y entraste en el camino de Dios, y eres como Apolos, comenzando su camino y tratando de hacerlo mejor. Pero ya vas a llegar a un momento que vas a encontrar otros cristianos que tienen más edad en la fe. Y vas a encontrar algunos que no están siguiendo a Dios como deben, y otros que son creyentes de la Biblia que sí están, tanto como Apolos. Actos 18 y versículo 26. Y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga, en la sinagoga, el cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y ese creyente de la vida, ese discípulo de Cristo, llega para contarte más claramente la palabra de Dios y el camino para que puedas crecer y saber más y más. ¿Sí? Entonces, ¿vas a ser como Apolos y seguir aprendiendo? ¿Recibir más sobre el camino de Dios, o vas a quedar por ahí y ponerse carnal? Pues yo quiero saber por qué debo hacer así. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Santiago 1. Deja su dedo en Colosenses y vamos a Santiago 1. Santiago 1 y versículo 25 dice: Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, la palabra, ¿sí? Por eso que debes aprender el libro como Dios quiere, ¿sí? Y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y eso es por qué Dios va a bendecirte por siguiendo a Él y tomando la decisión de ser un discípulo, de vivir para Él, y no solamente ser un oidor olvidadizo. ¿Sí? Colosenses 1 y versículo 22. Siguiendo después de la muerte, el versículo dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y cuando crezcas en la fe, la ley perfecta de libertad va a hacerte perfecto, irreprensible en los ojos de Jesús. Eso es lo que debes querer, cristiano. ¿Sí? Ser un hombre perfecto, perfectamente instituido en cada buena obra, la Biblia dice. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo hago, Manuel? Juan 8. Deja su dedo en Colosenses 1. Vamos a Juan 8. Jesús dijo la manera. Y eso es el punto de este serie. Juan 8 y versículo 31 dice: Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, y puede ser que eres un gentil que le había creído, que ya renaciste y eres un cristiano comenzando su camino con Dios. Escucha a Jesús que dice: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nota, su palabra, no en comentarios, no en universidad, ¿sí ven? En su palabra, eso es el clave, aprendiendo la Biblia según Dios. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Colosenses 1 y versículo 23. Y Pablo sigue, después de diciendo que debes presentarse irreprensible a Dios, y él sigue diciendo: si empero permanecéis fundados, ¿sí? Tienes que permanecer, y afirmados en la fe,
La fe una vez dada a los santos, la palabra de Dios. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, y no mueves de esa esperanza. Sigues reconociendo eso. Sigues regresando y dando gracias a Dios por la salvación que Él te dio por medio de Cristo Jesús en Calvario. ¿Sí, verdad? El cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Y debes pensar así, cristiano. Eres un ministro del evangelio más que todo. Aparte de su oficio de ser un pastor o un diácono, eres un siervo de Dios predicando el mismo mensaje que te salvó. ¿Sí? Y todos los cristianos tienen que hacer eso. Versículo 28. ¿A quién? Eso es Cristo. ¿Okay? ¿A quién nosotros predicamos? Debes predicar Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, no en parte de la sabiduría, no solamente los evangelios, no solamente las epístolas como los híperes dicen, no, toda sabiduría es todo libro. Tienes que aprender la palabra de Dios en la manera que Dios quiere, todo. ¿Sí? Para que puedas hacer esto. Para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, y eso es la meta, lo tienes, tanto como Pablo. Vea, él lo dice, 29, a cuyo fin también yo trabajo, luchando según la energía de Él. Es por medio de Dios que puedes hacer eso, la cual obra en mí poderosamente. ¿Puedes decir lo mismo, cristiano? Todo depende si eres listo de aprender la Biblia en la manera que Dios quiere. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos cómo debemos aprender ese libro. Ayuda a nosotros a creerlo, Señor, para orar a ti, para sabiduría, Señor, para consumirlo, para temer las palabras cuando recibimos esas palabras, y también para que obedecemos esas mismas palabras. Porque queremos ser más como su Hijo, queremos llegar más a Él. Entonces, por favor, Señor, ayuda a nosotros a tener ese propósito en corazón y ponerlo en práctica. Y te damos gracias, Señor, para todo, especialmente para por esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.